Hola, somos Llega y este es nuestro canal de YouTube. Hoy aprenderemos cómo leer la Biblia según la Biblia. Nosotros sabemos que debemos leer la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, pero muchas veces nuestra relación con ella se complica un poco. Primero, la Biblia es toda una biblioteca, es decir, tiene muchos libros, son 66 para ser exactos. Segundo, todos los libros son diferentes, tienen varios autores y por lo tanto todos usan un lenguaje completamente distinto. Tercero, los libros no están ordenados cronológicamente. Esto quiere decir que aparte del pesado contenido que está escrito en las Escrituras, tenemos que documentarnos con datos extra fuera de la palabra para poder ubicarnos en la historia. Cuarto, hay demasiadas referencias a la cultura de Israel, lo que complica un poco su interpretación. Y quinta, por mucho que leamos, la lectura no parece terminar nunca. Pero esto no es un video para que nos pongamos pesimistas y que pensemos que no podemos leer la palabra. Al contrario, yo les tengo hoy un montón de buenas noticias al respecto. En efecto, la lectura bíblica no acaba nunca, porque los libros están precisamente diseñados para ser releídos. Existe muchísimo material para ubicarnos histórica y culturalmente. Los diccionarios bíblicos deben ser nuestros mejores aliados a la hora de leer la palabra. La Biblia es el libro más traducido del mundo, pero no solamente se le puede encontrar en muchísimos idiomas, sino que también podemos encontrar de ella en un mismo idioma muchas versiones, lo que facilita su lectura y su interpretación. Por último, si la Biblia está escrita, es porque nosotros tenemos la capacidad de leerla e interpretarla. Dios, por supuesto, sabía todo esto y Él nos da revelación e iluminación a través de su Espíritu. Al leer la Biblia se aprende leyendo y estudiando con muchísima constancia. Este libro es mucho más que una serie de libros canónicos. La Biblia es la palabra de Dios y esto lo voy a repetir varias veces. En ella están escritas las historias, las anécdotas, los principios, los poemas exactos que Dios quería que nosotros supiéramos. La particularidad de la palabra es que fue escrita por hombres, pero está totalmente revelada, es totalmente inspirada por el Espíritu Santo. Es decir, que en ella no hay baches y mucho menos contradicciones. Y si existen contradicciones, lo único que tenemos que hacer es investigar un poquito en el contexto y vamos a resolver el asunto. La Biblia es única en su continuidad. Fue escrita por diferentes autores, por más de 40 autores, durante 60 generaciones en 1600 años. Además, estos autores tenían diferentes profesiones y, como tal, tenían diferentes perspectivas. Creo que hace falta ser Dios para escribir durante 1600 años un libro sin contradicciones y que sea completamente congruente. Además, es un libro que está cargado de verdades, principios, promesas que se cumplen. Hay profecías cumplidas y hay profecías por cumplir. Otro dato interesante que para mí prueba y sustenta la divinidad de las Sagradas Escrituras es su supervivencia en el tiempo a través de los siglos de persecución y las críticas a las que ha sido sometida desde su publicación. Cuando abrimos la Biblia, nosotros estamos ante la verdad. Saben, para muchos es muy difícil hallar la verdad, pero para nosotros está al alcance de un libro que es la palabra de Dios. Lo repito, palabras que salieron de la boca de Dios están contenidas en ese libro. Narraciones acerca de sus obras, la revelación del Mesías, la revelación de Jesús, principios doctrinales, en fin, necesitamos ser lectores curiosos. Debemos aproximarnos a la verdad, acercarnos a ella. La Biblia habla sobre ella misma y existen versículos que definen la naturaleza de las Escrituras. Podemos decir, por ejemplo, que la palabra de Dios está viva. Esto lo dice Hebreos 4:12, en el que leemos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Podemos decir también que la palabra de Dios es verdad,
Dice el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y sabemos que la lumbrera, la luz, tiene que ver con la verdad. También dice el versículo 160 de ese mismo Salmo, la suma de tu palabra es verdad. La palabra de Dios es recta y limpia. Mire lo que dice el Salmo 33:4 acerca de la palabra. Porque recta es la palabra del Señor y toda su obra es hecha con fidelidad. Proverbios 33:5 dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. La palabra de Dios es eterna. Isaías 40, versículo 8 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro, del Dios nuestro, permanece para siempre. Mateo 5:18 dice, porque de cierto os digo, es decir, esto lo dice Jesús, de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo haya sido cumplido. Esto es increíble. Y este es el aspecto de la palabra que más me gusta, y lo dice en la misma Biblia. Dice que la palabra es inspirada. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, del 16 al 17, dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y quiero subrayar esa palabra, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora bien, ya sabemos parte de lo que dicen las escrituras sobre sí mismas, pero dirá algo con respecto a su propio estudio. Según la Biblia, ¿cómo entonces debemos leer la Biblia? Por supuesto que sí lo dice. Vamos con 4 formas de leer la Biblia según la Biblia. Y la número 1 es meditándola. Dice el Salmo 119, del 15 al 16, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Josué 1:8 dice algo al respecto también. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Lucas 2:19 dice, en el contexto, cuando Jesús visita a María, Marta y Lázaro, recordamos ese episodio porque Marta estaba afanada atendiendo a Jesús, y María estaba a los pies del maestro. Y mire lo que dice de María, dice, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. ¿Qué son todas estas cosas? Las palabras que salían de la boca de Jesús, el maestro. En hebreo es muy interesante porque la palabra meditar significa repetir muchas veces en voz baja el texto hasta aprenderlo, hasta vivirlo, hasta que forme parte de ti, hasta que te corra por las venas. Por eso decía al principio que la lectura bíblica no termina. El proceso de meditar es bastante lento. Ahora, imaginemos meditar en 66 libros. Yo creo que eso sí toma toda la vida, toda la vida. Número 2. Escudriñándola. Dice Jesús en Juan 5, versículo 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto lo dijo Jesús, y si lo dijo Jesús es indiscutible, y aunque lo dijo en un contexto confrontativo, es decir, él estaba ante personas que no creían que él era el Mesías, y él estaba diciendo, yo soy el Mesías, la Biblia lo dice, la palabra lo dice, lo revela. Esta palabra escudriñar es bastante curiosa. Escudriñar significa indagar meticulosamente, lo cual requiere revisar lo que otros ignoran o tiran a la basura. Esta palabra viene del latín scrutiniari, que significa rebuscar, y el cual viene de la palabra scruta, que significa basura, lo que implica buscar entre las ideas que otros han desechado y encontrar verdades valiosas que nadie puede ver. Vamos con la número 3, y esta es un poquito más rara, pero dice la palabra que atándola al cuello y escribiéndola al corazón, la debemos leer y la debemos aprender. ¿Cómo así? Proverbios 3, del 1 al 4 dice así: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello,
escríbelas en la tabla de tu corazón. Atar la palabra al cuello a modo de collar significa tenerla siempre en el recuerdo. Existe de hecho una tradición judía al respecto. Además, escribir la palabra en el corazón es lo necesario para internalizarla. Yo creo que es bueno también escribirla literalmente. Consiga un cuaderno y escriba lo que puede interpretar de la palabra. El cuello tiene que ver o simboliza la voluntad. Entonces, atar la palabra al cuello tiene que ver con que la palabra no solamente es recordada, sino que mueve la voluntad de los hombres acorde a los dichos de Dios. Vamos con la número 4, y esta es la última, y es practicándola. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Lucas 11:28 dice: y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Cuando practicamos la palabra de Dios y aprendemos a vivir en carne propia sus principios, les pregunto, ¿cuándo podemos ser capaces de olvidar sus principios y sus estatutos? Por supuesto que practicándola es llevar directamente a la práctica lo que acabamos de meditar, lo que acabamos de escribir en nuestro corazón y atar a nuestro cuello. Cuando esto suceda, caminaremos como hijos verdaderos de Dios. Mi invitación es que vayas ahora mismo corriendo a buscar tu Biblia y encuentres otras formas de leer la palabra que estén sugeridas allí. El Señor te va a hablar. También te invito a que nos dejes tu like y tu comentario. Hasta el próximo estudio.